Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes mediante Radio Adventista, la voz de la verdad. Estamos hoy domingo 5 de noviembre para estudiar la lección número 6, la cual se titula Compartir la buena noticia. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Dios, su santo nombre. Gracias por este privilegio de recibir su palabra, de ser comprendida. Y Señor, suplicamos que nos hable cada día a través del estudio de la lección, para que así podamos compartir la buena noticia a otros, que podamos hacer nuestra su misión. Todo lo suplico sin merecerlo, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Compartir la buena noticia. Compartir, dar a otros. Ahora, para poder dar a otros, tengo que tenerla conmigo. Así es que, para poder dar, yo tengo que haberla recibido primero. ¿Y cómo recibo la noticia? Escudriñando las Escrituras, creyendo en ellas, y de esa manera podré compartir. ¿Cuál es la buena noticia? Vamos entonces a ir al libro de Lucas, capítulo 24, y veamos esa buena noticia que cayó en corazones que estaban tristes, acongojados por lo que había sucedido. Dice en Lucas 24: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué encontramos aquí? Veamos, ¿cuál fue la respuesta de los que oyeron hablar del Cristo crucificado? Las buenas noticias que llevaban estas mujeres. Dice que los discípulos no les creyeron. Son fábulas, son cuentos, o sea, son inventos. No creyeron. Pero vamos a ver qué nos dice la lección. Dice, primeramente, hace énfasis en el versículo 1, el primer día de la semana. Después de haber pasado el sábado, que era el séptimo día, se iniciaba la semana, el primer día de la semana, el cual ahora nosotros conocemos como el día domingo. Luego dice que ellas fueron ese día, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron llevando las especias aromáticas para completar el embalsamiento del cuerpo del Señor Jesús. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Ellas iban diciendo, ¿quién nos abrirá la tumba? Si hay una roca, hay una piedra grande, pesada, ¿cómo vamos a poder entrar? Cuando llegan, encuentran que la tumba no está sellada. Se sorprenden que está como vacía, porque el que debía de estar allí, el cuerpo de Jesús, no se encuentra. La tumba está vacía. La gran piedra ha sido apartada. ¿Quién la apartó? ¿Y por qué la apartó? Los ángeles apartaron la piedra, pero no para que saliera de allí Jesús, sino para que aquellos que iban a llegar pudiesen entrar y recibiesen el mensaje de que Jesús había resucitado. Al principio ellas creen que se lo han llevado para otro lado. Y vemos aquí, sin saber qué hacer, sigue diciendo aquí, sin saber qué hacer, se asustaron, porque se les aparecieron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes. Sin embargo, estos hombres tenían un mensaje para ellas. ¿Cuál fue el mensaje
que ellas recibieron que Jesús no estaba entre los muertos. Jesús está entre los vivos. Ellas lo creyeron. Y dice, regresaron rápidamente, eufóricas por la noticia que les habían dado estos dos varones vestidos de blanco. Dice que regresaron rápidamente a donde estaban los discípulos y muchos otros seguidores de Jesús que estaban en el aposento alto, y les contaron lo que habían visto y oído, porque no podían contener la emoción. ¿Qué de mí, de usted? Al saber estas noticias, ¿qué debemos hacer? Debemos contarlas, llenos de emoción, decirle a las personas que Cristo vive hoy, que no vive solamente para que se fue al cielo, que allá está nada más. No, que Cristo vive para interceder por todo aquel que le busca. Imagínese cómo iba la mente, el corazón, el cuerpo de todas estas mujeres corriendo para llegar a donde estaban los discípulos y llevar esta gran noticia de que Cristo había resucitado, que dos ángeles les habían anunciado y ellas habían creído. Pero luego, ¿qué dice? Dice allí, ¿te imaginas cómo se habrán sentido las mujeres? Acababan de tener una experiencia increíble que indudablemente las llenó de asombro. Pero los discípulos, como dice ahí, consideraron que era puro cuento. Pero vemos aquí a Pedro levantándose para ir a ver si en realidad lo que las mujeres les estaban contando de que no estaba el cuerpo de Jesús. Él salió corriendo. Se levanta Juan y sale también corriendo. Juan era más flaquito, más ligero y llegó antes que Pedro. Y veamos qué encontraron. Nos dice allí que Pedro, versículo 12, Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro. Corrió al sepulcro. Pero quiero invitarlos, pero bueno, vamos a terminar este versículo. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, ¿qué vio? Vio solo los lienzos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué tienen que ver los lienzos? Vayamos a alguien que fue presencial lo que está contando, lo que él vio por sí mismo. ¿Quién iba con Pedro? Juan. Vayamos al Evangelio de Juan para ver qué es lo que él dejó escrito de lo que vio. Vayamos a Juan capítulo 20, versículo 5 en adelante. Dice, podemos leer del versículo 4. Corrían los dos
Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa. ¿Cuál era el otro discípulo? Era Juan. Corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, ¿qué vio? Porque en Lucas nos dice que Pedro vio los lienzos. Aquí también nos dice que Juan vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Puestos los lienzos, o sea, ordenados, no tirados, puestos. Y luego dice, luego llegó Simón Pedro. Tras él, entró en el sepulcro y ¿qué vio? Y vio los lienzos puestos allí. ¿Y qué más? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué tienen que ver esto? A lo mejor ya lo ha escuchado uno. Vamos a hacernos preguntas. Juan y Pedro iban incrédulos para ver si el cuerpo de Jesús estaba allí o se lo habían robado. Eso es lo que ellos iban a ver. Pero cuando Juan se asomó, porque él no entró, se asomó y miró hacia adentro, ya era de día, miró los lienzos con los cuales habían envuelto el cuerpo de Jesús. No los vio tirados, los vio ordenados. Los lienzos, dice, no estaban tirados, sino colocados, o sea, ordenados. Si alguien hubiese robado el cuerpo, no iba a hacer eso. Además, dice que el sudario, o sea, la parte donde que le cubría la cabeza, ¿cómo estaba? Dice que enrollado y no junto con el lienzo, sino que estaba aparte. Eso fue lo que levantó su confianza, su seguridad de que Jesucristo había resucitado. Los lienzos colocados de una manera especial por alguien, como cuando usted se levanta de dormir, no deja la cama desarreglada, sino que deja todo ordenado. Así encontraron el sepulcro los discípulos, ordenado el sepulcro, como que si el que había estado allí se levantó de dormir, ordenó su cama y se levantó. Esa buena noticia la debemos de compartir, así como la compartió María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las otras mujeres que iban con ellas. Ellas
entendieron, comprendieron y se maravillaron, y no cabía en su mente, en su corazón, en su cuerpo. No quisieron quedarse calladas, sino que corriendo anunciaban que Jesús no está muerto, vive. Eso debemos de nosotros decirlo también. Así de que seguimos con la lección del día domingo. Y mire lo que sigue diciéndonos. Leo aquí del comentario de la lección de maestro lo que nos dice aquí. La historia de la misión de Dios hacia la humanidad perdida es la historia más grande que se haya contado alguna vez. La historia comienza en el Antiguo Testamento, inmediatamente después de la caída de Adán y de Eva, y continúa a lo largo del período patriarcal y la historia de Israel. Los evangelios registran el acontecimiento central de la misión de Dios: el nacimiento, el ministerio, la muerte expiatoria, la resurrección y la ascensión de Cristo. La historia bíblica continúa en el libro de los Hechos y en las epístolas con el establecimiento de la iglesia cristiana, y termina con el clímax de la misión de Dios en el Apocalipsis. La misión de Dios es la narración central de todo el canon bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Se recuerdan aquellos que iban camino a Emaús, tristes, desconsolados, y que el Señor Jesús se colocó al lado de ellos? ¿Por qué estáis tristes? ¿De qué hablan? Y comenzó él a hablarles, dice, lo que de él decían en los profetas, en los salmos, en todo lo que era el Antiguo Testamento. Así, nosotros debemos de contarles a aquellos que andan tristes, desconsolados, sin rumbo, contarles la hermosa historia de la redención. Así, la historia de la redención nos motiva a prepararnos y comprometernos con la misión de Dios, con la historia de Dios. Como Dios misionero, nuestro Padre se preocupa por los demás y quiere bendecirlos por medio de nosotros. Por eso nos ha ordenado a todos ir a todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones a compartir la buena noticia. Sigue diciéndonos aquí la lección. Volvamos a la lección. Pese a la respuesta de Pedro, en cuanto estas mujeres oyeron la noticia de Jesús, que quisieron compartirla con los demás. ¿Qué mayor motivación para la misión que dar a conocer a los demás lo que Jesús ha hecho por usted? ¿Qué mayor motivación que difundir las buenas nuevas de la salvación en Jesús, la única esperanza que tenemos? Por supuesto, nosotros mismos necesitamos una experiencia personal con Dios antes de poder compartirla con los demás. ¿Ha tenido usted una experiencia con Cristo? Cuéntela y la mantendrá viva en su mente, y eso lo motivará a usted a perseverar y anunciándola a otras personas. Nuestro deseo de compartir con otros lo que tanto amamos debe ser una parte crucial de nuestra motivación para la misión. Al fin y al cabo, no podemos compartir
lo que no tenemos, ¿verdad? Tengamos una experiencia personal con Jesús, un encuentro personal con Él. Y verá usted que lo va a estar contando y contando a todas las gentes. Y eso lo hará usted un instrumento de Jesús en la misión. Mire qué más nos enseña el consejo del Espíritu de profecía para hoy domingo. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna compasión, consideración por ellos, para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo, la muerte, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado Maestro, les apareció vez tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Id, decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijera su resurrección. Pero aún así no se regocijaban. No podían desechar su duda y perplejidad, aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor. Los discípulos no querían creerlo. Pensaban que era pura ilusión. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 736. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudieran escuchar su voz. Id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado, invitadlo a no mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí. No miréis el sepulcro vacío. No lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive. Y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo, el alegre canto. Cristo ha resucitado. Vive para interceder por nosotros. Acepta esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creed y veréis la gloria de Dios. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 737. Deberíamos cultivar la bondad y la cortesía en nuestro trato con aquellos con quienes nos encontramos. Esforcémonos siempre por presentar la verdad de una manera fácil. Esta verdad significa vida, vida eterna para aquel que la recibe. Estudiad, por lo tanto, la manera de pasar fácil, pero cortésmente, de temas de naturaleza temporal a los de naturaleza espiritual y eterna. Mientras camináis por la calle o estáis sentados junto al camino, podéis sembrar la semilla de la verdad en algún corazón. Hay trabajo que hacer por nuestro Maestro. Hay almas que por nuestra influencia pueden ser conducidas a Cristo. ¿Quién está listo para dedicarse de todo corazón a esta obra?
Eso está en nuestra elevada vocación, página 303. Bien, mis queridos hermanos, el Señor a través de este día nos hace un llamado a compartir la buena noticia. Cristo vive. Cristo viene pronto por segunda vez. ¿Lo irás a compartir? Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.